Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que se conecten a ver estas charlas de ARPOP 360, donde somos el puente entre la comunidad artística y los que disfrutamos del arte en general, la gente de a pie. Este día estoy muy agradecida con nuestro invitado. Él es un poeta, es salvadoreño, igual que yo, y pues tengo la fortuna de conectar con él. Y pues sin más ni más, Humberto Acevedo, ¿cómo está? Muchas gracias, Tere. Muy agradecido, muy contento de participar en su programa, una iniciativa que a todas luces se ve que es buenísima porque nos conecta estrechamente con las personas que están interesadas en el arte, ¿verdad? Así es, pues yo le agradezco mucho esta deferencia y sin más ni más nos vamos a la poesía. Humberto, sin embargo, me gustaría que nos pusiera en contexto cómo creció Humberto, cómo fue la niñez de Humberto. Platíquenos, ¿hubo influencias? Sí, por supuesto, claro, claro. Primero, las primeras influencias que yo recuerdo fueron mis padres, porque ellos eran unos lectores muy ávidos. En la casa habían muchos libros y mi madre y mi padre leían. Mi padre trabajaba en la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí llegaban muchos libros de México, de España, de todas partes del mundo y llegaba mucha literatura y nadie leía en la Cancillería más que mi papá. Entonces él se llevaba todos los libros a la casa, así que teníamos una biblioteca impresionante, ¿eh? Muy, muy rica, muy amplia en temáticas. Y yo conocí, por ejemplo, en El Salvador, a muchos poetas y autores intelectuales mexicanos como Alfonso Reyes, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Octavio Paz y muchos otros más, desde muy joven, por mi papá. Ujú. Y mi mamá escribía poemas, pero nunca publicó, porque en esa época era una sociedad decimonónica. Ujú. Y a las mujeres no se les permitía participar en estas actividades que se suponía en ese entonces eran únicamente de hombres, ¿verdad? A excepción de Claudia Lars y otras mujeres que tuvieron, ¿cómo se llama? Una oportunidad para difundir su obra. Mi madre no tuvo esa misma fortuna, pero sin embargo, nos transmitió a mí y a mis hermanos el amor por las letras, por Mm, la poesía, por la literatura. No teníamos televisión, ¿verdad? ¡Qué Porque pues, maravilla! ¡Qué maravilla! exacto, no teníamos televisores y ¿qué le iba a comentar? Ah, tuve televisión como hasta los 14 15 años más o menos. Entonces, todo ese tiempo, pues yo me lo dedicaba a subir el volcán de San Salvador con mis hermanos, acampábamos en el Boquerón, en San Salvador, en el volcán. El volcán lo tenía enfrente de mi ventana, todos los días a las 6 de la tarde. Cruzaban las parvadas de pericos y de loros por mi casa y yo muy pequeño me acuerdo que con mi hermano nos subíamos corriendo al techo de la casa, nos acostábamos y mirábamos por un minutito cómo el cielo se cubría de estas parvadas con ese sonido enloquecedor, ¿verdad? De estas aves y se perdían en el volcán de San Salvador porque ya iban a dormir y todo eso pues nos deslumbraba mucho, ¿no? Entonces tuvimos, digamos, un país, yo viví un mundo, yo viví una familia eh, muy de novedades, mucha novedad, mucha imaginación, muchas leyendas. Mi abuela nos contaba leyendas impresionantes. Mi madre nos contaba, por ejemplo, que el cipitío, cuando ella iba a la escuela,
por ejemplo, ¿verdad? Tenía que cruzar un cañaveral y entonces el cipitillo la acompañaba corriendo, por ejemplo, y le tiraba flores y le hacía cosas y nos contaba historias. Entonces nosotros vivimos en un mundo mágico, realmente, ¿verdad? Lleno, lleno de vocaciones, de simbologías, de mitologías, de leyendas. Entonces, todo eso también, por supuesto, contribuye, ¿verdad? A que un niño, pues, escriba, pinte, imagine, y llegamos a una etapa de la adolescencia donde le dimos continuidad a esa expresión literaria, poética, ya un poquito con más elementos románticos, ¿verdad? Porque uno va despertando a esta emoción romántica, ¿verdad? Por las chicas, y entonces uno empieza a escribir ya un poquito más a lo Adolfo Becker y no sé cuántas cosas más. Y yo tuve particularmente la fortuna de tener a un vecino eh, poeta muy famosísimo en El Salvador, Rolando Elías, un poeta excepcional, injustamente olvidado, yo creo, también en El Salvador. Él escribía en el periódico La Prensa, si no me equivoco, ¿verdad? Su hermano era pintor también, era una familia también de artistas. Entonces, él me corregía y me daba a leer textos de poesía. Entonces, mi vecino fue también mi maestro de poesía. Yo estoy hablando como de los 17 18 años, más o menos. Teníamos, ¿cómo se llama? Teníamos una distancia generacional bastante amplia, porque pues, él era ya una persona de, ¿qué será? 40 años, tal vez, 38, 40, yo tenía 18. Entonces fue muy generoso, ¿verdad? Conmigo, de tolerarme con todas mis locuras, ¿verdad? De ese momento. Y me enseñó mucho y aprendí mucho de él y continué escribiendo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, prácticamente la poesía ha sido un trabajo que me ha acompañado toda la vida. He escrito prácticamente toda la vida y continúo escribiendo. Sí, em, Humberto, qué interesante. Una infancia totalmente nutrida de la familia, del entorno, la geografía, un vecino extraordinario. Y ahí el no tener televisión, yo lo celebré hace un momento. ¿Por qué? Porque no había interferencias, no había nada entre usted, su familia, la naturaleza y ese extraordinario volcán de San Salvador que lo puedo ver también desde mi casa, eventualmente. Sí. Qué regalo. Muy bien, Humberto. Llega a la adolescencia, pasan los años y viene a vivir a México. ¿Cómo fue la llegada a México? Olores, sabores, un tono diferente en español, pero otros modismos. Ya no hablábamos de vos ni de usted, te hablaban de tú, qué onda, mi chavo, qué pacho. Sí, exacto, exacto. Sí, fue un cambio importante. Afortunadamente, México, digamos que geográficamente está muy vinculado con Centroamérica por la lengua, ¿no? El español, y también por la base cultural alimentaria de los mayas, el maíz, los frijoles, el arroz. Digamos que tenemos ese vínculo muy estrecho, ¿verdad? Con México, es parte de Mesoamérica, ¿no? Y esa parte creo que no fue tan difícil, aunque evidentemente hay olores, hay sabores muy diferentes. Los taquitos y todo eso desprenden aromas muy raros, muy extraños que uno no está familiarizado. Pero a mí me sorprendió mucho México, ¿verdad? Sobre todo por su... Yo ya conocía México, yo ya conocía México en la voz de sus poetas. Claro, Octavio Yo Paz ya lo cono- mencionó, Humberto. sí, yo estaba muy vinculado, veía mi mamá, por ejemplo, le gustaba mucho
Jorge Negrete, Pedro Infantes, Toña la Negra, escuchaba música mexicana, veíamos películas mexicanas, y yo ya conocía Reforma, ya conocía La Diana, ya conocía muchas cosas, ¿verdad? Y cuando ya la vi, evidentemente sentí una gran emoción, pero no fue algo Le era extraño, familiar, le era ya familiar. eran cosas muy familiares en México. México para mí fue muy, muy familiar, ¿verdad? Y vi su catedral traída del mar, su arquitectura, sus calles tan enigmáticas, tan misteriosas, tan icónicas, tan llenas de historia, ¿verdad? Y entonces, fue una impresión muy fuerte en cuanto a que me sentí deslumbrado por este mundo cultural mexicano, ¿verdad? Y pues evidentemente con el paso del tiempo nos fuimos involucrando también en el ambiente artístico y cultural de México, ¿verdad? Nos Sí. vinculamos con muchos poetas, muchos intelectuales, muchos artistas que nos abrieron la puerta muy solidaria y generosamente, ¿verdad? Y a través de los cuales también profundizamos nuestro conocimiento en la poesía, en el arte y la cultura de México. Entonces sí fue no siento que fue un choque, fue un encuentro realmente. Por lo menos en mi caso, ¿verdad? Porque yo sí tengo compatriotas salvadoreños que sí padecían el mal de patria. Entonces sí les dolía mucho, ¿verdad? No estar en el país. A mí, yo extrañaba mi país, por supuesto que sí. Yo tengo un gran aprecio, un gran cariño por mi país, porque los primeros años de mi vida, mi infancia la viví en ese país que se llama El Salvador, y sobre todo porque era un país totalmente diferente de lo que el mundo conoce de unas décadas para acá. Era un país totalmente tranquilo, pacífico, muy hermoso. Sigue siendo hermoso, por supuesto, con sus playas, sus montañas, sus ríos, sus volcanes, por supuesto, ¿verdad? Pero también había una belleza en el trato gentil con las personas también, ¿verdad? Yo me acuerdo que era una sociedad muy, 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 muy amable, muy generosa, la que yo me recuerdo cuando niño. Claro, algo que platicaba yo con otro poeta, escritor salvadoreño, es este encuentro con Gabriela Mistral, por ejemplo. Cuando yo estudio aquí la primaria, no encontré lo que había encontrado allá, ciertos escritores, poetas. Em, ¿Qué fue lo que usted encontró aquí, Humberto? Ya los conocía, ya conocía México, pero ¿qué fue lo de que descubrió que le fue algún tipo de influencia o que le abrió otra visión? ¿Hubo alguien, algún escritor o alguna situación que le abriera nuevos caminos? Sí, 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 por supuesto. Muchos. Tengo muchos escritores que los considero como mis maestros, pero uno particularmente me gusta a mí, que es Octavio Paz, el Premio Nobel de México. Yo lo leí en Panamá a Octavio Paz, lo leí un poco a escondidas, porque tenía prohibido leer a Octavio Paz, porque Octavio Paz escribió en 1978 aproximadamente un libro que se llamó Tiempos Nublados, Sí. donde él profetizaba la caída del bloque socialista. Ujú. Acuérdense que también nosotros en nuestra juventud vivimos ese oleaje terrible de la Guerra Fría. Sí, Había una guerra, en el mundo había una guerra fría, porque estaba por un lado Estados Unidos y por el otro Rusia. Y entonces nosotros como jóvenes, ¿verdad? Nos volcó esa ola ideológica, nos arrastró, ¿verdad? Esa ola ideológica, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tuvimos alguna participación política y entonces yo siempre fui una persona que no me consideré nunca un político. ¿Mm?
yo siempre me consideré como un activista por la paz, un hombre que quería un mundo mejor, un poco utópico, idealista. Nunca me vi como un político profesional, ¿verdad? Evidentemente, lo que me permitía tener, ¿cómo se llama?, mayor, amplitud en mi conocimiento, ¿verdad? Pero Octavio Paz, por ejemplo, casi, casi estaba prohibido en esa época, ¿eh? Bien. Porque él estaba profetizando la caída del socialismo. Imagínense, era Sí, anatema. Y sí, uy, ¿cómo era posible en ese momento, ¿verdad? Y yo leía Tiempos Nublados a escondidas, ¿verdad? Para que también no fuera duramente criticado por mis amigos y amigas, ¿verdad? Y cuando vengo a México, pues evidentemente me contacto con mucha gente que tiene relación con Octavio Paz. Lamentablemente nunca lo pude conocer. Ujú, me hubiera gustado, pero no se dio la oportunidad. Pero sí, Octavio Paz, el premio Nobel, es algo que me hizo a mí, sobre todo su propuesta de místico-erótica. Esa parte fundamental de Octavio Paz que está en La llama doble, que está en muchos libros que él escribió, ¿verdad? Y siento que hice como una especie de imitatio, ujú, ese recurso retórico de los barrocos que toman como modelo a un gran poeta y lo imitan en sus procedimientos, ¿verdad? No lo copian, lo lo imitan imito. en sus procedimientos, ¿verdad? Como Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, que casi todos sus textos, por ejemplo, ella escribe al principio al estilo de Góngora, porque para Sor Juana Inés de la Cruz, Góngora era lo máximo y ella lo imitaba en sus procedimientos. Lo mismo me pasó a mí. Yo, Octavio Paz, lo tengo como mi maestro, como mi arquetipo, digamos, ¿no? Poético. El arquetipo poético. Muy bien. ¿Qué fue lo que lo llevó Humberto a continuar por el camino de la poesía ya estando aquí en México? Pues fue como una actividad que yo llevaba a cabo naturalmente todos los días. Me levantaba a comer, a desayunar y tenía mi hojita de papel y escribía, iba a tomarme un café y escribía, iba al parque, también veía veía un retrato, un recorte de la realidad de los elotes o el de la señora que vende mango con chamoy cualquier cosa, cualquier motivo para mí o cualquier cosa que yo veía, perdón, era un motivo para escribir. Había una gran, ¿cómo se llama? Eh, 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 Inspiración, llamémosle, no es inspiración, pero una gran motivación, mejor dicho, por escribir sobre esa realidad que yo estaba viendo, nueva, totalmente novedosa, a veces excéntrica, a veces, como se llama? Muy mexicana, muy del estilo del rompirraja mexicano, es decir, albur también, porque también en México tienen esta característica del albur. Yo sufrí mucho tiempo el albur, porque muchos de mis amigos mexicanos pues, me ocupaban de conejillo de India, ¿no? Sin Y, no, duda. y como no entendía nada, entonces nada más se reían de mí, ya después ya entendí de qué se trataba, ¿no? Evidentemente, pero había muchas cosas. Había esa picardía mexicana, había esa fuerza mexicana en la sociedad que se plasmaba básicamente en esta energía de fiesta, en esta energía tan fuerte, ¿verdad? De relacionarse con su mundo mítico, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, también me ayudó mucho porque pues conocía mucha gente que me promovía. Yo hice mi primera editorial en México, la hice en 1981, Mm. se llamaba Son Popo de Mayo. Ujú. Son Popo de Recordando, Mayo. así la titulé a la primera editorial que El, tuve en México. el Son Popo aquí se llama, híjole.
no lo recuerdo en este momento, pero son unas hormigas muy grandes con un derrière muy grande y Es alas. cierto, es Entonces, cierto. eso es un sonpope. Pero bueno, y entonces le llama su primer editorial así, ¿y Con qué, poco de mayo. y cómo, bueno, no cómo se le ocurrió, sino qué decía ese editorial? ¿A qué hacía referencia? Bueno, básicamente lo que estábamos tratando de hacer es dar a conocer a poetas emergentes centroamericanos, ¿verdad? No solo salvadoreños, porque conocimos a poetas hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses. Entonces, hicimos antologías de poetas centroamericanos. Hay una antología, por cierto, que nos las prologó Horacio Castellanos Moya, un destacado escritor salvadoreño, por ejemplo, que fue muy amigo mío en una época. Ahora vive en Estados Unidos y es catedrático de una universidad en Estados Unidos. Y la idea era un poco difundir la cultura centroamericana también, dar a conocer esta parte imaginativa, creativa, poética, ¿verdad? Del salvadoreño, del guatemalteco, del hondureño, ¿verdad? Con esa particularidad, ¿verdad? Que tenemos también allí en esa zona de la selva húmeda tropical, con ese calor que implica otra naturaleza, otra vida, otra característica, otra vitalidad, ¿verdad? Diferente a la mexicana, ¿verdad? Exacto, y más llegando a la ciudad, al corazón de México, que es totalmente diferente a cualquier parte, ecosistema fuera de la ciudad, ¿no? Eso manda. Sí. ¿Qué diferencias, Humberto, puede ahorita recordar entre aquella poesía de Sonpopo de Mayo y lo que hoy día está haciendo? Bueno, digamos que en ese momento yo tenía 25 años, todavía estaba como explorando caminos, todavía estaba como pensando en estructuras, en retóricas poéticas, estaba todavía como en esta parte de decisión de qué hacer con este tema, cómo abordar este tema, ¿verdad? Era una etapa como de exploración, pienso yo, siento yo. Habían también mucho trabajo de explosión verbal, ¿verdad? Sin ninguna medición técnica, sino la pura escritura automática, llamémosle, ¿no? De alguna manera, si es que se puede llamar de alguna manera eso que uno hace. Y fue una etapa muy interesante porque descubría yo otros poetas que no conocía y que me estaban recomendando, por ejemplo, amigos, compañeros mexicanos con los que trabajaba yo en la Secretaría de Educación Pública. En ese entonces, desde 1985, trabajé en lo que era la SEP Cultura, que después fue Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y ahora es Secretaría de Cultura, ¿verdad? Entonces, yo me dedicaba a impartir charlas, conferencias, talleres, cursos de literatura a nivel nacional. Conocí el país de frontera a frontera y de costa a costa por el trabajo que llevaba a cabo con estas instituciones, ¿verdad? Enseñando a escribir a otros jóvenes, a maestros también, porque ahí había una parte muy interesante porque nosotros proveíamos a los maestros de educación primaria de recursos didácticos novedosos, creativos, para que la literatura se enseñara de una manera mucho más rica, espontánea y no tan mecánica y repetitiva como lo hacía la educación formal de ese tiempo, ¿no? Sí. Entonces poníamos un ingrediente un poco más creativo para acercar a las personas a la literatura. Porque si yo, por ejemplo, en mi caso me doy cuenta, si no hubiera sido por mi madre, yo hubiera terminado odiando la literatura por mis maestros de aquel entonces, porque el concepto era que
la letra con sangre entra. Sí, Entonces era muy difícil, ¿no? Era muy tremendo, ¿no? Pero me pasó eso, pues esa etapa de los de 80s, 90s, por ejemplo, fue de mucha exploración, de mucho vivir también, porque había muchos salvadoreños, nos relacionábamos con los chilenos, los argentinos, los uruguayos. Había un exilio en México muy fuerte de esa época. Entonces eran los encuentros de poetas, eran las fiestas, eran los festivales, eran muchas actividades, tanto culturales como recreativas también, ¿no? Y donde había momentos, por ejemplo, yo recuerdo donde yo vivía con mi ex esposa chilena, que a mi casa no llegaban a visitarme, llegaban a acampar, por ejemplo, y se quedaban una semana, por ejemplo, y tomábamos vino y tocábamos la guitarra y cantábamos y nos reíamos y escribíamos colectivamente y hacíamos canciones y era un mundo de experimentación, claro. básicamente. Sí, el mundo, Latinoamérica convulsionaba y hubo el punto de encuentro en México que nos enriqueció. Siempre México ha acogido y siempre se ha alimentado y ha devuelto de manera maravillosa para los artistas en todas las disciplinas. Qué belleza. Humberto, Sí, vamos a retomar comenzamos esta recta final de esta deliciosa charla. Espero que hayan más. Entonces, hay una niñez natural, una niñez nutrida en creatividad, en imaginación, la literatura, la poesía por los padres, los abuelos, los vecinos y un país realmente majestuoso, verde. Después hay un cambio donde llega a México, donde ha vivido hasta hoy día, desde el 81, y se ha dedicado a transmitir el conocimiento de la poesía, a dar talleres, a ser parte de la cultura en México. Humberto, ¿qué le podría decir a alguien que nos está viendo el día de hoy y que todavía no se anima por la poesía? Porque prejuicios o porque no se vive de ello. ¿Qué le diría? sí, sí, bueno, básicamente leer, leer mucho. Ujú. Los poetas somos los que leemos. Bien. Realmente nosotros pertenecemos a una tradición muy rica, ¿verdad? Y tenemos que conocer esa tradición. Entonces, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Pablo Neruda, quien guste y mande ahora que no se nos ocurra, siempre recomendaban eso, leer, 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 leer. Somos escritores porque leemos mucho. Ujú. Hacemos poemas porque leemos mucho. Yo a las personas, por ejemplo, que me hablan de las musas, hay muchas personas que me hablan de las musas. Y yo les digo, hay que tener cuidado con las musas, sobre todo las musas y los musos, ¿verdad? Porque hay para hombres y mujeres. Pero yo les digo, miren, el problema con las musas es el siguiente. Si yo espero a una musa, es probable que se encuentre a un escritor muy guapo y me deje tirado a mí. Y entonces, lo que yo recomiendo es mejor ponerse a trabajar. Si llega la musa, pues que me encuentre chambeando, trabajando, ¿verdad? Pero lo más importante es la disciplina. La disciplina, escribir todos los días, leer todos los días, ¿verdad? Y no crearse falsas expectativas, ¿verdad? Porque también esa es otra cosa que es bien importante tener claro, ¿verdad? La poesía nunca ha estado en crisis, nunca, 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 ni ahora tampoco. La poesía es una actividad muy de auditorios muy pequeños, de teatros de cámara, de reuniones muy pequeñas de 20 personas. Nunca, nunca se va a ver en la historia ni de México ni del mundo
¿verdad? Que en el intermedio de Chivas América vayan a leer un poema. Nunca. Sí, no. Eh, Ok. no, 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 eso Está nunca va a clarísimo pasar. el ejemplo. Nunca va a pasar, nunca. Bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque pues la actividad poética es más íntima, es más de grupos muy pequeños. Entonces, no está en crisis la poesía, nunca lo ha estado, porque muchas veces se cree de que porque son poquitos los que hacen y leen poemas, por eso está en crisis. No, es que siempre ha sido lo mismo, siempre, siempre, siempre. No es una actividad de masas, la verdad. Sí, Tampoco quiere decir que sea elitista, ¿no? Porque está abierta a todo el que quiera acercarse a la poesía, ¿no? Pero yo recomiendo a los jóvenes poetas, ¿verdad? Que no se defrauden porque no hay muchos lectores poetas, porque casi nadie lee poesía, porque casi nadie entiende la poesía, porque lectores me han dicho, es que yo no leo poemas porque no los entiendo. Ah, bueno, lo que pasa es que si no los entiendes, tenemos que aproximarnos a la poesía primero desde nuestras emociones, desde claro. nuestro, lo que ahora se le conoce como inteligencia emocional, ¿verdad? Claro, Este, ya tenemos un nombre para ello, lo cual nos da mucha tranquilidad en ARPOP 360 que nos conectemos, porque somos lo que sentimos. Humberto, pues creo que hay mucho más tema, hay mucho que abordar, sin embargo, vamos un día a la vez, solo por hoy, claro, claro, ¿no? por supuesto, Y claro. bueno, para terminar esta deliciosa plática, hago 10 preguntas de Bernard Pivot, que los ¿Ok? hacía James Lipton, a quien trato de emular así como usted con Octavio Paz. Son 10 preguntas. La primera palabra que le venga a la mente. ¿Cuál es su palabra favorita? Nube, ¿Cuál es la palabra que no le gusta? guerra, ¿Qué es lo que más le gusta hacer? escribir poemas, ¿Qué es lo que no le gusta hacer? dañar ¿Cuál es el sonido que más le gusta? el violín, ¿Y cuál es el sonido que le disgusta? las motos horribles que se hacían en la calle. ¿Cuál es su grosería, su mala palabra favorita? A ver, ay, ay, ay. Salvadoreña o mexicana, no sé. Salvadoreña, me cae. Bueno, de acuerdo, cerote. Perfecto. ¿Qué profesión, además de la suya, Humberto, le gustaría ejercer? Ah, pues yo quería ser chelista, ¿Qué profesión no le gustaría ejercer? militar. Y por último, si el cielo existe y se encuentra a Dios esperándolo, ¿qué le gustaría que le dijera? Eh, Humberto, ¿por qué nunca creíste en mí? Muy bien. Humberto, pues un gustazo. Aquí en la caja de descripción van a tener van a tener redes sociales, información de Humberto Acevedo. Quedaron muchas cosas, pero bueno, muchísimas gracias, Humberto. Y muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una excelente mañana, tarde, noche, a la hora que se conecten. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias.